Hermanos, hay una analogía que nos enseña mucho acerca de Dios. Y yo quiero hablar en esta mañana de algo que todos conocemos en parte, la electricidad. ¿Qué es para usted la electricidad? ¿Qué sería si no hubiera electricidad hoy día? Me parece que es interesante analizar un poco, con fines de enseñanza, la electricidad, porque también nos recuerda muchas cosas de Dios. En primer lugar, la electricidad no se ve, a Dios no lo vemos. La electricidad nos produce muchos beneficios siempre y cuando nosotros vayamos voluntariamente y apretemos un switch y estemos conectados al generador de electricidad. Si no, de nada nos sirve. Podemos estar rodeados de electricidad y no recibimos ninguno de los beneficios. Dios está en todos los lugares, pero las personas no reciben todos los beneficios de la presencia de Dios, porque falta una conexión, porque falta una decisión de las personas. La electricidad realmente está en todos lados, en todo el universo. Eso nos habla mucho de la omnipresencia de Dios en todo el universo y en todo lugar. La electricidad también a veces le tenemos miedo, como muchos seres humanos tienen miedo de Dios. Yo me recuerdo que cuando estaba más joven le tenía mucho miedo a la electricidad. Y cuando había un contacto o algún switch que había que cambiar, yo no quería hacerlo. Le tenía pavor a la electricidad. Concluí, ¿por qué le tengo miedo? Porque desconozco todo acerca de la electricidad. Fui y me compré una serie de libros para aprender sobre electricidad. Y después me metí a la escuela de electrónica también para aprender. Y finalmente no le tengo miedo a la electricidad, pero sé también que tiene riesgos la electricidad, pero son muchos los beneficios que tiene la electricidad. ¿Qué beneficios tenemos de la electricidad? Bueno, pues imagínense ustedes, mujeres, que su plancha eléctrica no funcionara. ¿Cómo plancharían? ¿Saben cómo planchaba a veces originalmente mi madre hace muchos años? Poniendo planchitas de fierro en los carbones, calentándola y luego yendo a planchar, se enfriaba y ya tenían la otra calentada y eso. ¿Qué hacían nuestros abuelitos cuando no había refrigerador? Para conservar las cosas. Bueno, tenían que hacer la carne, hacer la cecina, ¿verdad? Para que no se descompusiera. Se daban sus mañas, pero imagínese usted que no tuviera refrigerador. Imagínese usted que no tuviera luz en su casa, que estuviera alumbrándose quizás con velitas, que no se puede preparar un licuado tampoco, porque digamos la licuadora funciona con electricidad. Que el microondas tampoco rápidamente no hay microondas, tiene que ir a conseguir leña, tiene que ir a prender la lumbre, tiene que soplarle, tiene que esperar a que prenda, tiene que poner la olla, etcétera, etcétera. ¿Qué sería realmente si no hubiera electricidad? Una pregunta: ¿puede el ser humano vivir sin electricidad? Buena pregunta, ya los puse a pensar. ¿Pueden los seres humanos vivir sin electricidad? La moderna, sí. ¿Cuántos creen que pueden vivir sin electricidad? ¿Se puede vivir sin electricidad? Las opiniones están divididas. ¿Por qué? Porque no conocemos a fondo mucho acerca de la electricidad.
Esa es la razón. Entonces nos decimos, pues sí podría. Los cavernícolas, los hombres prehistóricos, ¿verdad? Haciendo fuego, etcétera, ¿verdad? Aparentemente vivían sin electricidad. Aquí tenemos un generador de electricidad, generador nuclear, uno de los más potentes que da e ilumina ciudades grandes donde hay un reactor nuclear con barras de uranio que se calientan fuertemente, y aquí hay agua que genera un vapor rápidamente, y ese vapor va a una turbina que la mueve el vapor, y al moverse esa turbina genera electricidad para todas una ciudad enorme. Naturalmente necesita unas instalaciones muy completas para fin de generar la electricidad. Esta es una de las formas de generar electricidad. La otra más conocida es las hidroeléctricas, en el cual viene un río, hacen que baje de una manera precipitada para que dé vueltas a las aspas de una turbina, y nuevamente aquí están conectadas las torres de electricidad para que llegue finalmente hasta nuestra casa. Aquí no tenemos una central. Aquí tenemos realmente lo que se menciona, el cielo, el reino de Dios, en el cual está el generador, no de electricidad, el generador de vida. Es el generador de vida. Génesis 1:1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En un principio Él generó la vida en esta tierra. Juan 1:1 al 3 nos dice el Evangelio: antes que todo comenzara ya existía el Verbo, la palabra, el que más tarde sería Jesucristo, Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue los orígenes, el generador de la vida. El Padre, juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. Cuando hablamos de que el Padre es diferente al Hijo y el Hijo diferente al Espíritu Santo y viceversa, y decimos que no son tres, sino son un solo Dios, quizás aquí es donde la teología no encuentra palabras para una explicación tan completa como quisiéramos, a satisfacción de nuestro razonamiento. La razón es porque nos encontramos más o menos en un caso como este. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, ¿qué conoce el bebé de su madre y de su padre? Como a los 5 o 6 meses, él ya escucha. ¿Pero qué escucha? Voces. ¿Cómo es la madre? No la conoce, pero sabe que ahí está. ¿Por qué sabe y aprecia a la madre? Porque la alimenta, le protege, ahí está, siente el calor de ella, escucha la voz, y escucha también una voz media lejana, media ronca, la del papá, que también no lo conoce. Pero ahí está la existencia de ellos, protegiendo al bebé. Y el bebé puede escuchar las voces, pero él no entiende qué se está hablando. Él no sabe qué está pasando la madre, cómo está viviendo la madre, ni tampoco cómo está viviendo el padre. Es más o menos nuestro conocimiento acerca de la deidad de Dios. Como seres humanos creemos, y a veces los teólogos dan explicaciones rimbombantes, teóricas, etcétera, queriendo describir plena y perfectamente cómo es la deidad de Dios. Pero nos encontramos en esta situación como unos bebés
dentro de un vientre, dentro de la tierra, que creemos, aunque tenemos ojos, como el bebé tiene ojos, pero no puede ver a la madre, no puede conocer al Padre, los conoce solamente de oídas, por las manifestaciones que siente el bebé, llega a tener determinada asociación con su madre, un poquito más retirada con su padre, pero también, si el padre le habla cuando el bebé está en el vientre, cuando nace el niño, aprende a reconocer la voz del padre, porque ya la escuchaba, ya la reconocía. Las mamás que le hablan a su bebé en el vientre, también el bebé está escuchando, tiene oídos para escuchar, tiene ojos para ver, pero no puede ver perfecta y claramente cómo es la madre. Y nosotros en nuestra humanidad y mortalidad no podemos ver plena y claramente la deidad de Dios. Hasta el día que nos dice la Biblia, un día le veremos cara a cara, en un ambiente totalmente diferente, ya no como seres humanos. La Biblia nos dice que así está la situación, y Pablo nos la mostró de esta manera, que nosotros vemos a través como de un vidrio que está medio empañado. En la antigüedad, en la época de Pablo, no había vidrios transparentes como hoy los tenemos hoy día, sino que eran generalmente medios opacos, eran un poco translúcidos, como algunas puertas que se acostumbran en algunas oficinas. Pero ¿realmente reconocemos las caras de las personas? Si los encontráramos, ¿podíamos reconocerlos? ¿Los conocemos plenamente bien? No. Y Pablo es lo que nos está diciendo en 1 Corintios 13, verso 12. Ahora vemos como por un espejo, como por un vidrio, oscuramente, mas entonces, cuando llegue ese día, veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, como un bebé conoce de manera imperfecta a su madre y a su padre. Mas entonces podré conocerle como Él me conoce a mí, en ese mismo nivel. Como Dios me conoce a mí, yo llegaré a conocerlo también a Él. Aquí tenemos el sistema solar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo decimos muy fácilmente. Cuando vamos a la escuela nos enseñan que ese es el sistema solar, este es el Sol, y por aquí tenemos la Tierra y los demás planetas. Y muchos dicen, es que todo eso fue por casualidad. ¿Acaso Dios trabaja por casualidad? Si el tamaño del Sol fuese un poco más pequeño del que ahorita es, ¿saben qué pasaría? Un día en la Tierra duraría un año, casi un año. Imagínense un año de puro sol, un año, no hay oscuridad, no hay, siempre el sol, un año, y luego llega la noche y casi un año de noche. ¿Nos gustaría? Claro que no sería adaptado para nosotros. ¿Y qué diríamos de los meteoritos? Miles de meteoritos que llegan del espacio, rocas que bajan y viajan a unas velocidades tremendas, y que algunos han llegado a la Tierra y hacen unos hoyos enormes. ¿Qué es lo que sucede? Nos dicen los científicos que si no fuera por Júpiter y por Marte, que nos están defendiendo, habría 10,000 veces más los meteoritos que caerían a la Tierra. Imagínense, andaríamos todos volteando hacia arriba a ver si no me cae una roca, si estuvieran cayendo miles de meteoritos a la Tierra. Pero ahí está Júpiter enorme, llegando y defendiéndonos, y también Marte. ¿Eso fue hecho a propósito o fue casualidad? ¿Es que Dios planeó algo con sabiduría o son cosas del azar? Júpiter, Marte y Venus. Aquí tenemos a Júpiter, a Marte y al planeta Venus. Evitan que la Tierra sea lanzada del sistema solar.
tienen una determinada atracción sobre la tierra que impiden que llegue a suceder esto. Y si llegara a suceder esto, ¿qué sucedería con nosotros? Nos alejaríamos para siempre del sol, moriríamos de frío y sería una catástrofe toda la tierra. Podemos decir que hay alguien que diseñó inteligentemente el sistema solar. Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él, el generador de la vida. ¿Qué es lo que vemos aquí? Sencillamente vemos lo que es invisible para nuestros ojos. Un átomo en el cual están los electrones, de ahí la palabra electricidad, electrones que giran continuamente en un verdadero equilibrio con el núcleo que tiene protones y neutrones, y está un verdadero equilibrio que si se desquicia este equilibrio, toda la materia, todo lo que es material no sería materia. La madera no sería madera, el plástico no sería plástico, la tela no sería tela, todo así se desintegraría, sería un caos, la materia no podría existir. Si hubiera un desequilibrio en algo tan invisible que no vemos, usted y yo estamos formados por millones de átomos, nuestro cuerpo, porque es material. Realmente es asombroso lo que Dios ha hecho. Cuando analizamos el universo y cuando analizamos también las cosas infinitamente más pequeñas, nos deja asombrado la sabiduría del que generó el plan de vida para esta tierra y para todo el universo. Pero más maravilloso que todo el universo y más maravilloso que las cosas infinitamente pequeñas como son los átomos con los cuales se forma la materia, fue la formación del ser humano. La maravilla más grande para coronar la creación de Dios, el ser humano. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. La maravilla más grande, la creación, coronación de toda la creación de Dios, de todo el universo, fue la formación del hombre y de la mujer. Génesis 5:1 nos dice, este es el libro de las generaciones, generaciones de generar. Generó vida, generó generaciones Dios, es decir, creó la humanidad, generaciones de Adán. ¿Algunos de ustedes es de la generación de Adán? Todos dependemos de Adán, de ahí venimos, no venimos de otra persona. De Adán, que es nuestro ancestro del muy lejano, pero de ahí se originó todas las generaciones que cubren la tierra, de Adán y de Eva, de allá venimos. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo, a semejanza de Él. ¿Se puede vivir sin estar conectado con el Creador? Hay muchos seres humanos que viven sin estar conectados con el Creador. Como hay muchos seres humanos que viven sin electricidad. Por ejemplo, las comunidades menonitas no usan electricidad, aunque ya algunos modernos tienen planta de luz, no de la que hay en los pueblos o en las ciudades, porque para ellos es algo mundano. Pero ¿se puede vivir sin estar conectado con el Creador? Miles de personas viven alejadas de Dios, sin estar conectadas con Dios. Unas vidas que no están experimentando los beneficios de vivir conectados en relación íntima con Dios. Es como decir, sí, aquí está la electricidad, pero si nosotros no conectamos a la electricidad, no recibimos los beneficios de la electricidad. Si nosotros no estamos en íntima comunión con Dios, no recibimos los beneficios de la vida de Dios.
Sí, podemos vivir alejados de Dios, como miles de personas están viviendo hoy día sin recibir, sin experimentar lo que es la vida de Dios. No experimentan el amor de Dios, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la humildad. No la están experimentando porque no están conectados con Dios. Viven alejados de Dios. Sí, se puede vivir alejado de Dios, pero eso no quiere decir que tarde o temprano todos los seres humanos tendrán que enfrentar y encontrarse con Dios. Hay quienes no desean tener contacto con Dios. No desean tener contacto con Dios. Quieren seguir sus propias vidas. Muchas razones son, algunas de ellas, por tenerle miedo a Dios. Han tenido la noción de que Dios es un Dios como un policía, un sádico que te agarré en esto, te voy a castigar, te voy a hacer esto. Esa es la idea que tienen muchos acerca de Dios. Y cuando le pasa algo malo a una persona, Dios te está castigando. Inmediatamente creemos que Dios tiene esa misión, que no es amor. Imposibilidad de verlo. Muchos no creen en Dios porque ¿dónde está Dios? Muéstrenmelo. Y yo les diría, ¿dónde está la electricidad? Muéstrenla. Pueden ver los cables, pero ¿pueden ver los millones de electrones que fluyen a través del cable? No los podemos ver, solamente vemos los efectos, y por los efectos podemos comprobar que sí existe en este cable, sí existe corriente eléctrica. Y por la creación que vemos de Dios, podemos comprobar que sí existe Dios, porque no fue todo al azar. Sería tonto creer que todo resurgió al azar cuando funciona tan bien en equilibrio los átomos y todo el universo. No creer en su existencia, sencillamente, muchos seres humanos, si no creen en la existencia de Dios, ¿cómo podemos decir que están conectados con Dios? Por resentimientos. Porque un día yo le pedí a Dios esto y Él no me lo concedió, como si fuera nuestro sirviente. Y no nos obedeció a nuestra voz, por lo tanto estoy resentida con Dios y no quiero nada con Dios. Yo he conocido personas que no quieren saber nada acerca de Dios. Por considerarse pecador, yo he hecho muchas cosas malas y ¿cómo me puedo acercar a Dios? Piensan que Dios lo va a rechazar. Cuando Dios acepta a aquella persona que quiere conectarse con Él. Por creerse autosuficiente. Yo no necesito de Dios, en esta vida no necesito de Dios. Tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo salud, no, Dios no encaja en mi vida, no lo necesito, soy autosuficiente. Negarse a ver su creación. Bueno, ¿quién hizo los cielos? ¿Quién hizo el sistema solar? ¿Quién hizo la galaxia? ¿Por qué hay millones de galaxias? ¿Todos salió de la nada? La cantidad enorme de flores, de animales que hay, ¿salió de la nada? Nadie la planeó. Los átomos que funcionan en perfecto equilibrio en la materia funcionan de una manera asombrosa. ¿Así solo surgió de la nada? No hay nadie que planeó. Cuando los científicos descubren las leyes que funcionan en la naturaleza, pero muchas personas no quieren ver, se niegan a ver la creación de Dios. O por tener un corazón endurecido por el pecado, endurecido por el odio, etc. ¿En verdad se puede vivir sin electricidad? No. Definitivamente podrá usted vivir la vida cotidiana, pero sin electricidad ningún ser podría vivir. ¿Por qué? Cuando usted piensa, cuando usted razona, cuando usted recuerda, cuando usted hace algo, cuando utiliza su mente, bien o mal, está generando electricidad. Su cerebro está a base de electricidad. Más o menos es como si tuviera un montón de circuitos tipo computadora. Así está. Y se puede medir esa electricidad. Los científicos pueden medir la electricidad del cerebro. Entonces, si no hubiera electricidad, en los átomos que se mantienen unidos, la madera no se mantendría firme y fuerte, se desbarataría, sería un caos.
Y también, si no hubiera propiamente ese equilibrio en el universo, sería un caos enorme. Nuestro cerebro se dice que consume más o menos la cantidad de electricidad lo que un foco de 25 watts. Algunos lo usan menos y si usa menos su cerebro consume como 10 watts. Pero si lo usa normal, lo usaría aproximadamente 25 watts. Ese equivaldría al consumo de electricidad del cerebro. Si no hubiera esa electricidad en el cerebro, ¿saben qué pasa? No funciona el cerebro. La persona estaría muerta. No se podría medir si hay ningún pulso eléctrico en el cerebro. La persona estaría muerta. No podemos vivir sin electricidad. Salmo 139, 13 al 16. Porque tú me formaste en mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque soy una creación maravillosa. Todo lo que haces es maravilloso y mi alma lo sabe muy bien. Tus ojos vieron cuando mi cuerpo fue cobrando forma en secreto en las profundidades de la tierra, es decir, en el vientre de la madre. Y en tu libro, de una manera poética lo dice, como si Dios tuviera un libro, y en tu libro todos mis miembros, oreja, pies, uñas, hígado, páncreas, etcétera, todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados cuando no existía aún ninguno de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que de unas células al tamaño de la cabeza de un alfiler, ahí está todo cómo se va a generar un ser humano, cómo se generó la vida de usted y la mía. El color de los ojos, las uñas, el tamaño, los nervios, el corazón, todo a partir de unas dos células que se unen al tamaño de una cabeza de alfiler. Maravilloso, asombroso realmente como Dios nos ha formado. Es cierto. Muchos creen que se puede vivir sin electricidad. No es cierto, no puede existir la vida sin electricidad. Pero muchos creen que también no necesitan a Dios para vivir. Y no es cierto. El libro de los Hechos 17:28 nos dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, somos linaje de Dios. Fuimos creados a semejanza e imagen de Dios. Por eso es que tiene mucho valor la vida humana. Y aunque muchos dicen que yo no necesito de Dios, sin embargo el aliento, la electricidad que está haciendo funcionar su corazón, su cerebro, ¿de dónde viene? ¿A dónde está conectado? Es Dios dando vida a todos los seres humanos. Sigue siendo el generador de vida para toda la humanidad. Génesis 1:31, cuando Dios terminó la creación del hombre y vio toda su creación, vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Bueno, en gran manera. Pero bueno, sencillamente no. Bueno en gran manera. Extraordinario, no había forma de poderse expresar con palabras lo grandioso de la creación de Dios. Y fue la tarde y la mañana del sexto día cuando Dios hizo esto. Pero ¿cómo vemos hoy al mundo? Dios vio que era bueno cuando lo hizo, hermoso y bueno en grande manera. Y ahora vemos, ¿qué pasó? Por eso, bueno en grande manera que Dios hizo en toda la creación, incluyendo al ser humano. Ahora sí vemos al mundo. ¿No es cierto? Peor. Dios generó la vida. Vinieron las generaciones de seres humanos, la humanidad. Pero ahora se degeneró la humanidad. Degenerar significa perder la calidad, perder el valor, perder las características y virtudes originales. Degenerar significa pasar a un estado, ahí me equivoqué, no dice pero, debe decir peor. Pasar a un estado peor que el original del principio.
Se degeneró la raza humana. Las generaciones degeneraron. Génesis 3, 17 al 19. Cuando el hombre desobedece a Dios y quiere vivir alejado de Dios, entonces Dios le dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Hay una maldición. Se ha degenerado la tierra por tu causa. Con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. Va a haber dolor también en tu cuerpo, porque se ha degenerado la raza humana por el pecado, por la desobediencia a Dios, por la rebelión a Dios, por el alejamiento del ser humano de Dios. Espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La degeneración se esparció a todos y por todas las generaciones. Toda la creación quedó deformada. No era la creación hermosa y buena en gran manera que Dios hizo. Se degeneró por el pecado, por el alejamiento de Dios. Toda la creación quedó deformada y el universo todo quedó esclavo de la muerte y de la decadencia. Y nosotros en esta decadencia como humanos caímos también esclavos de la muerte y de la decadencia. Nuestro cuerpo humano no puede permanecer joven. Va decayendo y finalmente muere. Todo esto no lo hizo Dios así al principio, porque Él es el generador de vida, no de muerte. Pero cuando entró el pecado, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando nosotros no estamos en contacto con la corriente, no recibimos los beneficios de Dios. Así como no recibimos los beneficios de la electricidad, si no estamos en contacto con Dios. Romanos 8:20 nos dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad. Es decir, usted no se enferma por su propia voluntad, pero está sujeto a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Dios la sujetó para que hubiera una esperanza en medio de esta degeneración. Y esa esperanza es restablecer de nuevo lo que estaba bien hecho por Dios. En otras palabras, eso se llama regeneración. Ya no es degeneración, sino ahora es regeneración. Regeneración significa restablecer de nuevo. Un hombre degenerado está muerto en pecado, está muerto para Dios, no está en contacto con Dios. En cambio, una persona regenerada, el regenerado está muerto al pecado, es decir, ya no es esclavo del pecado y ahora está vivo para Dios, está en contacto con Él. No importa la decadencia, la degeneración del ser humano, hay una oportunidad de regeneración. Juan 1:14, y el verbo, es decir, la palabra, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Cristo. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Corintios 15:45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. Es Dios viniendo a dar vida a los seres humanos. Primera de Corintios 5:14. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán es un espíritu que da vida. ¿Cómo es esa regeneración? ¿Cómo es que Dios ahora piensa restaurar esta degeneración de la humanidad y del universo? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, amó su creación, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, que se conecta
que se sostiene con la vida, con la energía de Dios, con el Espíritu de Dios, como sostenernos con corriente para tener luz, para tener los beneficios de la corriente. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, llegue a tener vida, pero vida eterna. Vida eterna. Y algo muy importante, segunda de Pedro 1:4, Dios nos ha entregado sus preciosas y grandísimas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Esta regeneración ya no nos habla simplemente de una naturaleza humana como la tenemos nosotros, una naturaleza humana inclinada hacia lo malo. Si alguien le hace algo, usted siente ganas de devolvérsela, algo malo que le hizo a aquella persona, siente ganas de vengarse. Esta es nuestra naturaleza humana. Pero la regeneración, creer, aceptar, hacer la aceptación de Jesucristo es una grande promesa, que seamos participantes ahora de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, es decir, estar conectados para recibir esa naturaleza de Dios, estar conectados con Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Juan 14:23 respondió Jesús y dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará. ¿Y qué sucederá? Si guardamos la palabra, si observamos la palabra de Dios, los principios de Dios, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. Dios puede morar en el ser humano para regenerarlo, para cambiarlo, para transformarlo, para hacer la obra más maravillosa. Y esto nos lleva a la cogeneración. Compartir la vida de Dios. Ahora vamos a participar de una generación no humana, sino de una generación divina. Es decir, la vida de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Como la corriente nos da beneficio y podemos estar conectados a ella, así también ahora Dios quiere que participemos de su naturaleza divina. Que compartamos la vida de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esa vida de Dios es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de bondad, etcétera, etcétera. Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nazca de nuevo, el que no se ha regenerado, el que no salga de esta degeneración que tiene la humanidad, es necesario nacer de nuevo, o mejor dicho, como dice el original, nacer de arriba. Nacer de arriba no es nacer como terrestre, sino nacer de la naturaleza o con la naturaleza de Dios, ser participante de la naturaleza de Dios. El que no nazca de nuevo, el que no nazca de arriba, no puede ver, no participa del reino de Dios, no participa de los beneficios de la vida de Dios si no estamos conectados con Él. Y para conectarnos con Él debe de haber una transformación. Es como cuando hace cortocircuito un cable, tiene que cambiar el cable, tiene que restablecer ese contacto correcto. Si no hay un contacto correcto, entonces no va a sentir usted los beneficios de la electricidad. Si no hay un contacto apropiado con Dios, entonces los seres humanos, hay cristianos en las iglesias que no tienen contacto con Dios, no están realmente experimentando la vida de Dios. Sencillamente van a la iglesia o corren, cantan, escuchan, leen la Biblia, pero si no estamos conectados y no tenemos una relación estrecha con Dios, no estamos participando de la vida de Dios. Al estar conectados con Dios, Él también nos conecta con otros que están en su cuerpo, es decir, su iglesia. Esta es una nueva generación. Es una generación de hombres que están aceptando el llamamiento de Cristo, que aceptan renunciar a la vida anterior
Y como el himno que cantábamos, nunca más seré lo que yo antes fui. Es decir, voy a sepultar. Y cuando una persona es bautizada y sumergida en el agua, eso es lo que simboliza, que está dispuesta a sepultar, a enterrar el viejo hombre, a que muera la naturaleza humana y comience a expandirse y extenderse la naturaleza divina, Cristo viviendo en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, entonces estamos siendo parte de una nueva generación, la generación de Dios. Y esta generación de Dios comienza en la iglesia. Y cuando nosotros tenemos ese contacto con todos los demás hermanos, con todos aquellos que están en esta generación, estamos también teniendo contacto con Cristo, con Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:18. Ahora bien, Dios nos ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Es Dios el que quiere colocarnos en su cuerpo, en su iglesia, en su pequeño rebaño, para que nosotros comencemos a experimentar la vida de Dios, para que nosotros tengamos los beneficios que nuestra vida está en contacto con Dios, que no estamos alejados de Dios. Tendremos problemas, pero con Dios saldremos adelante. El mundo tiene problemas, todos los seres humanos tienen problemas, pero una cosa es enfrentar los problemas sin Dios, a otra enfrentarlo con Dios, con fe, con esperanza, sabiendo de que alguien está con nosotros y no va a permitir que nosotros sucumbamos en nuestra vida espiritual. Al contrario, nos va a alentar. Imagínese usted que hubiera una nariz separada de un ojo. Aquí tenemos una nariz, por allá tenemos una oreja. ¿Qué harían estas partes del cuerpo así separadas? Nada, no funcionan. Separados no. Y hay muchos seres humanos que quieren funcionar separados de lo que Dios hizo, porque es Cristo el fundador de su iglesia. Es Cristo el que quiere que estemos todos reunidos, porque quizás una persona, uno de los miembros es una parte del cuerpo. ¿Por qué es esa parte del cuerpo? Porque Dios la puso ahí. Así tenemos, por ejemplo, a una maestra, un maestro que enseña a los niños. Le gusta enseñar a los niños. ¿Por qué le gusta enseñar a los niños? Porque Dios puso ese deseo, esos dones para que lo haga aquella persona. Una persona que le gusta visitar a las personas que están muy enfermas y que le gusta atenderlas y limpiarlas y bañarlas. ¿De dónde nace eso? Es que está conectada con la esencia de Dios, de amor, amor divino, desinteresado, y va y disfruta, aún agarrando las cosas más sucias del enfermo, pero ayudando a aquella persona. Dios quiere que funcionemos nosotros en equipo. Dios funciona en equipo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una coordinación, es un equipo, y nos enseña que los seres humanos no debemos de ser egoístas y querer por nosotros mismos hacer todo, sino que tenemos que trabajar en equipo. Una familia debe de estar viviendo en equipo. Quizás uno de la familia tiene mucha facilidad para esto, otro para otra cosa, pero todos debemos de ayudarnos. No todo el cuerpo es ojo, pero el ojo nos ayuda dentro del cuerpo. ¿El oído creen que nos ayuda? Sí, va cruzando usted la calle y oye un ruido que viene un carro y luego le dice al cerebro, voltea a ver dónde viene, protegiendo al cuerpo. Todos tienen su función. En una iglesia todos tenemos función, aunque muchas funciones no se ven. ¿Usted ve cómo funciona el hígado? Ni cuenta lo tenemos, nunca nos acordamos del hígado. Y es el principal laboratorio del cuerpo humano, que hace cerca de 1000 funciones. ¿Las conocemos? Las ignoramos. Ni siquiera conocemos a fondo nuestro cuerpo. ¿Cómo será entonces conocer
perfectamente a la deidad. Si nuestro cuerpo aún no lo conocemos completamente, pero sabemos que está funcionando porque nos produce salud. Así también en la iglesia. Puede ser que alguna persona no le veamos nunca activa aquí, con movimiento, haciendo esto, haciendo aquello, pero en su casa está orando, está pidiendo a Dios por aquella persona que supo que estaba enferma, está ayudando al vecino que sabe que está enfermo, que estaba necesitado, y comparte su comida con aquella persona. ¿Por qué hace esto? Como dice Corintio, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos empuja, genera acción hacia nuestro prójimo, una acción de amor. Partes vivas pueden estar, pero si están desconectadas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no sirven para nada. Desconectadas no sirven, no importa qué cualidades tenga. Una nariz que esté sola no sirve de nada, una oreja no sirve de nada si no está conectada al cuerpo. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo haré nuevas todas las cosas. Romanos 8:19-23. La creación, es decir, todo el universo, incluyendo los seres humanos, incluyendo todo lo que vemos, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque toda la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma ha de ser liberada de esa degeneración, de esa corrupción que la esclaviza, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y si usted va a un hospital, ¿qué escucha usted? Gimiendo los seres humanos, gemimos cuando nos duele algo. Sí. Y toda la creación está en esta situación porque fue degenerada. Pero están esperando, toda la creación física de Dios, el universo, está esperando que llegue el momento de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que se inicie la nueva generación transformada con naturaleza divina. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también los cristianos gemimos interiormente, y nuestra única esperanza en el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad esperamos la adopción como hijos, que se va a realizar, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo mortal, corruptible, que está en decadencia, se ha investido de inmortalidad y se ha investido de un cuerpo celestial. ¿Cómo es? Nadie lo sabe, porque estamos todavía en el vientre de la madre iglesia, y sabemos que va a ocurrir. No sabemos la grandeza de esa vida, de la redención de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea liberado de la decadencia, liberado de la muerte, liberado de la enfermedad, liberado de imperfecciones, con miles de veces más maravilloso los talentos o las maravillas que hoy disfrutamos en la vida física, pero multiplíquelas miles de veces. Eso nos dará quizá un vislumbre de qué será cuando Dios transforme nuestro cuerpo y lo invista de inmortalidad y lo invista de un cuerpo celestial. Finalizamos resumiendo de lo que hemos hablado. Hablamos, punto número 1, que hay el generador de vida. El generador de vida al cual podemos estar conectados. Ese generador es Jesús, es Dios, al cual debemos de estar conectados para experimentar esa vida de Dios desde hoy. Cambiar, que ahora experimentemos el amor de Dios, experimentemos la paz de Dios,
experimentemos todos los frutos del Espíritu Santo. Hablamos que ese generador de vida generó generaciones, dio vida a los seres humanos, a toda la humanidad. Pero esa humanidad, esas generaciones fueron degeneradas. El pecado entró en el mundo y degeneró a toda la humanidad. La humanidad está en decadencia, en degeneración. Pero Dios planeó, hizo un plan de regeneración a través de Jesús, que vino a tomar forma humana para regenerar, para volver nuevamente a restablecer esa unión que había en el principio con Dios y que hoy el hombre se ha alejado de Dios. Regeneración, esa cogeneración, es decir, comenzar a ser parte de la vida de Dios, disfrutar parte de la vida de Dios, como es la vida de Dios. Entonces eso nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina. Y finalmente llegará un momento cuando venga Jesucristo a esta tierra que realmente seremos transformados en una nueva generación de seres, hijos de Dios, con plena su naturaleza ya no humana sino divina, con vida eterna. Disfrutaremos entonces de la existencia plena de Dios. Y será como el bebé que finalmente nace y podremos ver la cara de aquel que nos salvó y que dio su vida por nosotros. Terminemos con una oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que haces un plan maravilloso. Cuando nos diste vida en esta tierra, vida física, es maravilloso nuestro cuerpo, que a veces no lo apreciamos, que a veces no vemos la grandeza también del universo, de todo lo que nos rodea, que todo, Señor, proclama tu gloria, proclama tu grandeza. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra y a través de tu palabra podemos vislumbrar, a través de un vidrio oscuro todavía, podemos vislumbrar, Señor, las maravillas de tu deidad. Gracias, Señor, porque nos llenas de esperanza a pesar de que vivimos en un mundo de degeneración, de decadencia, de tantos problemas peores que ocurren en todo el mundo. Sabemos que aún hay esperanza. Y nosotros, Señor, nos hemos llenado de esa esperanza y hemos decidido, Señor, aceptar a Jesucristo para tener esa regeneración, para tener esa transformación que solamente tú la puedes hacer con tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás trabajando con nosotros. Permite, Señor, que todos nosotros trabajemos en unidad, en armonía, donde tú nos has puesto en tu iglesia, para que nosotros desarrollemos, ayudemos a los demás hermanos, ayudemos a nuestros vecinos, ayudemos a aquellas personas que necesitan un poco de amor porque nunca lo han tenido, que necesitan ayuda que nosotros podemos darles. Señor, permite que comencemos a experimentar esa vida tuya de amor desinteresado hacia toda la humanidad que tuviste, que nosotros tengamos ese mismo amor en nuestro corazón, en nuestra mente, para ayudar a nuestro prójimo y comenzar a ser copartícipes de tu generación, de tu vida espiritual, experimentar, Señor, cómo tú vives en la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos y vivimos con la esperanza que un día cuando tú regreses, nuestro cuerpo será transformado en una nueva generación, una nueva vida, vida eterna en tu reino venidero, donde verdaderamente, Señor, te conoceremos cara a cara y verdaderamente podremos apreciar con toda perfección tu grandeza, tu deidad y lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra vemos a través de un vidrio oscuro todavía, pero vemos, Señor, el plan divino tuyo hacia el futuro y lo vemos lleno de esperanza. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia
Permítenos, Señor, que siempre estemos conectados contigo para poder experimentar tu vida, para poder experimentar tu presencia en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de aquel que morirá por nosotros en el Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.